El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Bueno, y a partir de este momento lo invito para que usted esté cómodo, tenga un buen lugar donde pueda escuchar tranquilamente este programa que trae excelente contenido, muy buenas herramientas, y el mensaje lleva por nombre 5 razones por las que no soy ateo, con Juan Valdés. Si a usted le gusta, bueno, conocer de estos temas, escribir, recuerde que también puede ingresar a la página Razones para la Fe. Allí en el Facebook puede encontrar también diferentes posiciones, y el pastor Arturo Rojas también estará ayudándole en las inquietudes que usted tenga. Aquí está entonces Juan Valdés con este tema. Él es apologista y este tema lo abordó en el Congreso pasado de Apologética. Escuchemos entonces a Juan Valdés con la conferencia 5 razones por las que no soy ateo. El tema de la apologética me apasiona por muchas razones, pero una de las razones principales que me motiva es que me duele ver que esta generación, la generación de mis hijos, se está perdiendo. Me duele ver cómo los académicos en el mundo secular, tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario, están tomando la mente de nuestros jóvenes y están removiendo de ellos cualquier rastro que haya de religión, de Dios, de cristianismo, de moralidad, de nada basado en las Escrituras. Y nosotros tenemos que tener una respuesta razonable, contundente, clara, específica, que abra los ojos de esta generación para que entiendan que nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y la verdad siempre es más razonable que la mentira. El problema es que si no sabemos la verdad, es como si no la tuviésemos. Si no sabemos la verdad, es como si no la tuviésemos. Le propongo en esta mañana 5 razones por las cuales no soy ateo. Ya le presentaron, mi nombre es Juan Valdés. Bien, 5 razones por las cuales no soy ateo. Ravi Zacharias, uno de los más conocidos apologistas de nuestros tiempos, dice que es común para muchos en su jornada espiritual cuestionar la veracidad de sus creencias. Yo diría que toda persona íntegra quiere saber que lo que cree es verdad. Toda persona íntegra quiere saber que no está perdiendo su tiempo, que no anda creyendo fábulas y leyendas, sino queremos verificar que lo que creemos es verdad. Eso es saludable. Y la primera razón por la cual yo no soy ateo es porque el ateísmo es filosóficamente indefendible. Tengo un trasfondo en filosofía, he enseñado filosofía por muchos años y les puedo garantizar que filosóficamente es imposible defender la postura ateísta por múltiples razones que quiero exponerle. Según John Locke, la marca de una persona racional es el no entretener ninguna proposición con mayor seguridad de lo que merita la evidencia sobre la que es edificada. Y es muy clara la idea, muy clara la idea. Nuestra creencia debe de ser respaldada por un cuerpo de evidencia sólida. Y la proporción de evidencia hacia la credibilidad de algo debe de ser el centro, o debe de ser por lo menos algo sumamente clave e importante en la manera en que nosotros pensamos. De acuerdo al escéptico David Hume, un hombre sabio proporciona sus creencias a las evidencias. Y estoy usando precisamente frases de pensadores que no eran amistosos al cristianismo ni a la verdad.
más bien pudieran ser categorizados en el campo de enemigos de la fe. Y sin embargo, estos hombres, brillantes en muchas áreas, son capaces de razonalmente exponer y decir lo sabio que es tener evidencia para nuestras creencias. Pero parece, no estoy seguro qué es lo que pasa, pero parece que hay un botoncito que se apaga en el cerebro cuando se trata el tema de Dios, y las mismas frases de ellos se convierten en su peor enemigo. Porque cuando un ateo dice que Dios no existe, ¿cuánta evidencia tiene para respaldar esa creencia? Cuando un ateo dice que Dios no existe, ¿cuánta evidencia tiene para respaldar esa creencia? Cero. Una negación absoluta es filosóficamente imposible. Una negación absoluta es filosóficamente imposible. Para decir que Dios no existe, presupone, escúcheme bien, presupone un conocimiento total, absoluto y exhaustivo del universo. Es como decir que yo sé lo que existe en cada rincón de este universo, en todas las dimensiones del mismo, y en ninguno de esos lugares, al mismo tiempo mirándolos todo, en ninguno se ha encontrado a Dios. Obviamente que ningún ser humano puede decir eso. Lo más que puede decir una persona es que yo personalmente nunca he conocido a Dios. Eso es razonable. Pero decir que Dios no existe es filosóficamente absurdo proponerlo. W.K. Clifford dijo, es errado siempre y donde quiera y para cualquiera creer cualquier cosa sin tener suficiente evidencia. Y estoy de acuerdo con él. El ateísmo no es respaldado con evidencia. Algunos ateos te argumentan que no es necesario presentar evidencia para el ateísmo. Yo he confrontado ateos y me han dicho, yo no tengo que demostrar mi ateísmo. Yo no tengo que presentar evidencia alguna para mi ateísmo. Y yo respondo que si la evidencia para el ateísmo es innecesaria, entonces es una creencia basada en una fe ciega. ¿Quién es el que tiene la creencia basada en una fe ciega? Si no hay evidencia y no las quiero proponer y las evidencias no son importantes para mi postura, entonces mi fe es ciega. Los argumentos más fuertes que se levantan en contra de la existencia de Dios no tratan con su existencia, sino más bien con su carácter. Cuando alguien te dice Dios no existe, ¿cuál es el respaldo, la evidencia que te proponen? Bueno, Dios no puede existir porque mira cuántas cosas malas pasan. Pero considera eso por un momento. Si pasaran cosas buenas, entonces existiría Dios. Además, proponte y considera por un momento. Vamos a suponer que Dios es el origen de todo el mal, que no lo es. Pero por un momento vamos a asumir lo peor que estás diciendo acerca de Dios es que no te gusta su carácter. Pero eso no tiene nada que ver con su existencia. El carácter de un individuo o de un ser no tiene nada que ver con su existencia. Entonces decir que Dios no existe porque pasan cosas malas filosóficamente se llama una falacia. Es un error en el razonamiento de la persona que lo expone. Otros se declaran ateos porque no entienden cómo puede existir un Dios que permite tal y tal cosa. Pero nuestra falta de entendimiento o conocimiento no demuestran ni desmienten la existencia de Dios. Es el equivalente a decir, Dios no existe porque yo no lo entiendo. Bueno, si ese es el caso, hay muchas cosas que no existen porque hay muchas cosas que yo no entiendo. No me hable de astrofísica porque no sé, como decimos en vulgar lo cubano, no sé ni papa de astrofísica. Entonces no existe la astrofísica porque yo no la entiendo. Yo no entiendo algunos de los misterios astronómicos, por lo tanto no existe. Es absurdo. Entonces, cuando el ateo propone estas cosas, se pone en una postura, se para en un lugar que es filosóficamente indefensible. En resumen, para la primera razón, es imposible demostrar que Dios no existe.
Si la evidencia para el ateísmo es innecesaria, entonces es una creencia basada en una fe ciega. Y los argumentos más fuertes que se levantan en contra de la existencia de Dios no tratan con su existencia, sino más bien con su carácter. Nuestra falta de entendimiento o conocimiento no demuestran ni desmienten la existencia de Dios. La segunda razón por la cual no soy ateo es porque es científicamente absurdo. El ateísmo es científicamente absurdo. Entienda algo, la ciencia no inventa, la ciencia descubre. El hombre toma crédito y hay mérito y crédito en la forma en la que el hombre ha logrado manipular la información y las leyes que ha descubierto. Pero no piense ni por un momento que le podamos dar crédito al hombre por la existencia de este universo, ni ninguna de los adelantos que hoy tenemos. Si es posible la telecomunicación celular inalámbrica, es porque hombres muy inteligentes han sido capaces de manejar las ondas que ellos no crearon, sino las ondas que ellos descubrieron, que ya existían en este mundo. Y por ahí podemos dar 1000 ejemplos. La ciencia no inventa, la ciencia descubre y aprende a manipular lo que ha descubierto para beneficio o para detrimento de la sociedad. Todo lo que la ciencia descubre revela niveles increíbles de estructura, organización y propósito. Todo lo que la ciencia descubre, si usted se suscribe a las revistas científicas mensuales, usted va a ver que hay descubrimiento tras descubrimiento. Y entre más se descubre, más cuenta nos damos que todo lo que descubrimos tiene un nivel de complejidad impresionante, un balance, un diseño, un propósito impresionante. Pero entiendan que eso es un problema para la filosofía del ateísmo. Porque en un mundo sin Dios no debe de haber propósito. En un mundo sin Dios, cuando las cosas ocurren al azar, no debe de haber orden. Y mucho menos complejidad como la que observamos en el mundo natural. Les voy a pasar un video ahora para mostrarles brevemente algo de la complejidad a nivel molecular en el cuerpo humano. Solo para que veamos lo que la ciencia está descubriendo y lo que hace absurdo la postura de negar la existencia de Dios. Presta atención a este video. Pero en otro universo, mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las A's, T's, C's y G's, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas, muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de computadora. Bill Gates dijo que el ADN es como un programa de computadora, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente. Porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento, ni la erosión, ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros de sistemas computacionales. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? Solamente mirar la complejidad de lo que ocurre dentro del ADN, dentro de una célula, y decir que ese es el producto del azar, sin una inteligencia detrás
de esa información y complejidad es totalmente absurdo. Es científicamente absurdo. Continuamos con nuestra presentación. El abecedario, el lenguaje que contiene el ADN, solamente, y no quiero salirme de los parámetros de mi charla que esta mañana, pero solamente entender que hay un abecedario químico y que ese abecedario está organizado en un orden específico, que proyecta información específica. La pregunta para hacerle a un ateo es: ¿de dónde vino la información? Explícame, ¿de dónde vino la información? ¿De dónde vinieron las instrucciones para ensamblar un metabolismo humano, para autoensamblar a un ser humano en el vientre de una madre sin intervención ninguna externa? En 9 meses construir un metabolismo completo con todo un sistema esqueletal, muscular, estomacal, nervioso, toda la estructura del cuerpo humano. Y no solo eso, crear un ser que crece, huesos que crecen, materia sólida que crece durante un periodo de tiempo y entonces se detiene en su crecimiento. Un corazón con las válvulas, órganos, y al final de los 9 meses no tienes un saco lleno de órganos. Tienes órganos organizados, juntos, trabajando juntos, perfectamente unidos. Y toda esa información está en el ADN de esa primera célula, que es fertilizada. Esa primera célula que ocurre cuando se fertiliza el óvulo. ¿Y de dónde sale esa información? ¿De dónde salieron esas instrucciones? ¿Del viento? ¿Salieron esas instrucciones de un astro? ¿De una piedra? No, salió de una mente inteligente. Por lo tanto, decir que Dios no existe es científicamente absurdo. Hay otro video que habla de la complejidad de la célula, que no lo vamos a ver en esta mañana. Por razones de tiempo vamos a saltarlo. Pero la forma en que el cuerpo humano crea las proteínas necesarias para construir el tejido de nuestro cuerpo es una maravilla de ingeniería. Me encanta lo que dijo el doctor Cruz anoche, que dijo que la célula es un universo en miniatura. Es impresionante realmente ver cómo el diseño de Dios es tan perfecto. El ateísmo es científicamente absurdo. Escuche esta frase y después usted me dice quién la dijo. Otra fuente de convicción de la existencia de Dios, conectada con la razón y no los sentimientos, me da la impresión de tener mucho más peso. Es parte de la extrema dificultad o quizás imposibilidad de concebir que este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre con su capacidad de mirar lejos hacia el pasado y lejos hacia el futuro, sean el resultado de una suerte ciega o de la necesidad. Al reflexionar en esto me siento persuadido a buscar una primera causa, poseedora de una mente inteligente de alguna forma análoga a la del hombre, y merezco ser llamado un teísta. ¿Quién dijo eso? Charles Darwin dijo eso. Charles Darwin dijo eso. Porque aún el ateo más aferrado a su ateísmo, de vez en cuando tiene un momento de claridad. Una cosmovisión atea no puede haber estructura, ni organización o propósito, porque todo lo que existe ha surgido por casualidad. Por eso es científicamente absurdo. En el 1873 Darwin afirmó la imposibilidad de concebir que este grande y maravilloso universo, con nuestro ser consciente, surgió por casualidad. Me parece a mí ser el principal argumento para la existencia de Dios. El problema de Darwin no era Dios. El problema de Darwin era el Dios de la Biblia. Ese es el que no le gustaba. No le gustaba el asunto del infierno y no le gustaba el tema de la muerte y del mal que existe en este mundo, y perdió uno de sus hijos a muy temprana edad, y eso fue un punto catalítico para lanzarlo hacia un odio vengativo contra Dios, pero el Dios de la Biblia. Pero cuando se ponía su cerebro en su lugar, tenía que reconocer la existencia de un ser como Dios. El ateísmo es científicamente absurdo. En una entrevista que tiene Richard Dawkins,
mi ateo favorito, voy a hablar de él más en la segunda conferencia cuando hable del ateísmo del siglo XXI, es mi ateo favorito porque siempre tiene el zapato en la boca. Siempre tiene el zapato en la boca. Dice algo y después se contradice. Dice otra cosa y después se contradice. ¿Sabe lo que dijo Richard Dawkins en una entrevista con Ben Stein? Cuando él no pensaba que esa entrevista era con fines de promover una causa a la que él era contraria. Cuando se sentía tranquilo y seguro que podía hablar francamente, admitió que la célula tiene la firma de un ser inteligente en cada célula. La firma, la huella de un ser inteligente. Y cuando le pregunta a Ben Stein, ¿y quién es? Dice, no sabemos, nadie sabe, pero no es el Dios de la Biblia. Piense por un momento en eso. Mire hasta dónde llega lo absurdo de un científico proponiendo el ateísmo. Yo no sé la respuesta, pero tu respuesta está mal. Y cuando Ben Stein lo obliga y lo pregunta y lo forza, sigue, nadie sabe. Y Ben Stein le dice, bueno, ¿y cómo tú te imaginas? Dice, bueno, yo me imagino que quizás pudiera ser que algunos extraterrestres muy inteligentes, que se desarrollaron ellos por medios darwinistas, sembraron la semilla de la vida en este planeta. ¿Estamos escuchando hasta dónde vamos a llegar? Un científico hablando de marcianos para justificar el no tener que aceptar la existencia de Dios. Los científicos, otra falacia del mundo científico ateo, es que todos los científicos inteligentes son ateos. Esa es la falacia. Todos los científicos inteligentes son ateos. Pero yo le puedo mostrar una lista de 50 científicos, todos ganadores de premios Nobel, en la química, en la física, en la biología, en la anatomía, y todos eran teístas. Y todos creían en Dios. Galileo, Newton, Copérnico, Kepler, Bacon, Descartes, Pascal. La lista es interminable, no los voy a leer todo. Pero todos estos hombres son científicos, ganadores de premios Nobel, que eran teístas. Entonces, no deje que nadie te diga que para ser un científico tienes que ser un ateo. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos jóvenes que entren a la universidad y estudien ciencia y estudien matemáticas y se conviertan en ingenieros, en biólogos, en químicos, en astrónomos, en físicos, y que lo hagan sabiendo que hay un Dios que creó este universo y por esa razón hay orden en este universo y lo podemos descubrir para que el mundo vea que uno puede creer en Dios y ser un ser inteligente. Pasteur dijo, como citó ya nuestro pastor Arturo ayer, que entre más estudio la naturaleza, más me maravillo de la obra del Creador. La ciencia atrae al hombre a Dios. Dios no es la respuesta a todas las preguntas. El ateo te dice, en el momento que aceptamos a Dios, se acabó la ciencia, porque la respuesta para todas las preguntas es Dios. Y Dios lo hizo y se acabó la ciencia. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Dios no es la respuesta a todas las preguntas. Él es la razón por la cual existen respuestas. Piensen en eso un momento. Dios no es la respuesta, Dios es la razón por la cual existen respuestas a las preguntas. Decir que Dios es el God of the gaps, como dicen en inglés, el Dios que llena los nichos vacíos, hasta que descubramos algo y lo desplacemos con el conocimiento, y entonces vayamos al próximo hoyo que Él ha llenado y lo reemplacemos con conocimiento. Ese no es el Dios de la Biblia. Hay orden porque hay inteligencia detrás de la creación. Hay propósito porque hay un Dios detrás de la creación. Dios es la razón por la cual muchos de esos científicos que yo les mostré hace un momento entraron al campo de la ciencia. Es más, si estudias la historia de la ciencia, descubrirás que el despertamiento más grande de la ciencia
y el fundador de cada escuela, el fundador de la química, el que comenzó los estudios de la física, los primeros que clasificaron el cálculos y el cálculos avanzado y la anatomía y todos los campos de la ciencia, sus padres y fundadores eran teístas que creían en Dios, y porque creían en Dios pensaban que en este mundo tiene que haber leyes y orden y tiene que haber más, y vamos a descubrir cómo Dios ha hecho las cosas. En algún momento hemos perdido nuestro camino. Resumen, la ciencia no inventa, descubre. Todo lo que la ciencia descubre revela niveles de increíble estructura, organización y propósito. Y en una cosmovisión atea no puede haber estructura, ni organización, ni propósito, porque todo vino a ser por casualidad. Por tanto, el ateísmo es científicamente absurdo. La tercera razón es que el ateísmo es éticamente insostenible. Éticamente insostenible. En la cosmovisión atea, el hombre es la máxima autoridad. Entienda eso. Eso es insostenible éticamente. Si Dios no existe, tú y yo somos la máxima autoridad. Si Dios no existe, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros. Entendemos, si Dios no existe, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros. En ese momento, has comenzado un deslice por un precipicio cuyo fin es la muerte segura. Porque ¿qué distingue tu opinión de lo que es bueno de mi opinión de lo que es bueno? Y si tú consideras que violar o matar o robar es bueno, ¿quién soy yo, otro ser humano como tú, en el mismo nivel, para decirte que tú estás mal y yo estoy bien? Cuando no hay Dios, que es la autoridad legal por encima de nosotros, la ética se va por la ventana. No me malentienda, uno puede ser ateo y ser una persona íntegra. Y para vergüenza nuestra, hay muchos ateos que son más íntegros que nosotros. Que son honestos, que son trabajadores y que tienen buenos principios morales. Pero cuando viven de esa manera, están tomando prestado de nuestra moralidad, de la moralidad del Dios en el que no creen, porque entienden que esa es la mejor manera de vivir. Y al hacerlo están atestiguando que Dios sabe la mejor manera en que el ser humano debe comportarse. El mismo ser que ellos niegan. En una cosmovisión atea no existe un estándar moral absoluto el cual el hombre tiene que adherir. La moralidad y la justicia solo tienen sentido en un mundo teísta. Si consideramos por un momento la justicia, en un mundo sin Dios no hay justicia. No hay justicia en el sentido absoluto. Piense en el ser más deplorable que hemos conocido en la historia reciente, en Adolfo Hitler. Si Dios no existe, no hay justicia. Porque Adolfo Hitler mató a millones, hizo todo lo que hizo y después se pegó un disparo y no le tuvo que dar frente a ningún tribunal, frente a ningún juez, frente a ninguna de las familias de las personas a las que él le hizo daño, y tal pareciera que se salió ileso de todo lo que había hecho. En un mundo sin Dios, eso es exactamente lo que aconteció. No hubo justicia. Pero en un mundo donde Dios existe, hay justicia. Y tendrá que responder por cada una de esas almas que él mató. Tendrá que responder por todas las atrocidades que hizo. Y van a haber consecuencias, las cuales ya está sufriendo. De lo cual no me alegro. Pero sí me alegro de que hay justicia. Y la justicia solamente es posible en un sentido absoluto si Dios existe. Aún Nietzsche, el filósofo atribuido con la famosa frase de que Dios está muerto, aún él reconocía que sin Dios la moralidad se va por la ventana para afuera. Y las implicaciones de lo que él dijo repercutieron mucho. Escuchen lo que en las palabras de este ateo, lo que dice de la moralidad. Cuando uno renuncia a la fe cristiana, uno jala el derecho a la moralidad cristiana de debajo de sus propios pies. Esta moralidad no es autoevidente en forma alguna. El cristianismo es un sistema,
un conjunto de ideas elaboradas juntas. Al romper su concepto principal, la fe en Dios, uno lo quebranta en su totalidad, se sostiene o se cae con la fe en Dios. Si sacamos a Dios del panorama, tenemos que con ello sacar la moralidad que Dios demanda del hombre, porque es parte de ese sistema. ¿Y qué moralidad lo va a reemplazar? Porque Él quería que reemplazáramos la moralidad bíblica. Él rechazaba la moralidad bíblica y la quería reemplazar con una moralidad humanista. Escuche la moralidad que Él propone o propuso que se estableciera. La igualdad es una mentira inventada por personas inferiores quienes se posicionan en manadas para sobreponerse a aquellos que son naturalmente superiores a ellos. La moralidad de igualdad de derechos es moralidad de manadas, y porque se opone a la cultivación de individuos superiores, lleva a la corrupción de la especie humana. ¿Quisiéramos reemplazar nuestra fe cristiana y nuestra moralidad con eso? Porque ya hubo alguien que lo hizo. Ya hubo alguien que leyó estas palabras y las puso por obra, que les encantó la idea, que entendió que para que el hombre pudiera evolucionar y para que el hombre superior se pudiera destacar, había que hacer algo con el asunto ese de la igualdad y los derechos y todo ese asunto. Y ese hombre se llama Adolf Hitler. Y en su libro Mein Kampf, dice lo siguiente: si la naturaleza no desea que los individuos débiles se reproduzcan con los fuertes, ella desea aún menos que una raza superior como la raza germánica se contamine con una inferior como la raza judía. ¿Por qué? Porque en tales casos sus esfuerzos de la naturaleza a través de miles de años por establecer una etapa evolucionaria de un ser más avanzado serían rendidos inútiles. ¿Qué hizo él con esto? ¿Qué hizo él con esto? Separó la raza ariana, la raza de él, y todo el que era inferior no tenía derecho ni a vivir ni a reproducirse, y mucho menos a contaminarse con esa raza pura. ¿Qué estaba pasando por su mente? Tenemos que ayudar al proceso evolutivo para llegar a la raza superior, y ustedes que son inferiores son un estorbo. Por esa razón él y los alemanes que trabajaron con él no les tenían ningún problema con asesinar a millones de personas, porque estaban librando al mundo de plagas y personas inferiores y defectos en el proceso evolutivo. En resumen, en la cosmovisión atea el hombre es la autoridad máxima. En una cosmovisión atea no existe un estándar de moralidad absoluta a la que el hombre tiene que adherir. La moralidad y la justicia solo tiene sentido en un mundo teísta. Por lo tanto, el ateísmo es éticamente invivible. No es una palabra correcta, me faltó corregirlo. No se puede vivir, es insufrible éticamente. Cuarta razón, el ateísmo es intelectualmente insatisfactorio. Cuarta razón, el ateísmo es intelectualmente insatisfactorio. A pesar de lo que dice Richard Dawkins, de que Darwin le permite a él ser un ateo intelectualmente satisfecho. No le crea ni por un momento. El ateísmo no satisface a nivel intelectual. Y les explico. En la cosmovisión atea fracasa en su intento de contestar a las preguntas más fundamentales de la vida. ¿Qué es lo que nos satisface a nosotros intelectualmente? Nos satisface cuando tenemos preguntas y encontramos respuestas que encajan perfectamente, pragmáticamente, que encajan con lo que sabemos del mundo en el que vivimos, que tienen sentido. Cuando las preguntas grandes de la vida se responden en una forma satisfactoria, entonces yo me siento intelectualmente satisfecho. Pero si yo tengo una cosmovisión que lo único que genera son preguntas y más preguntas sobre más preguntas, y que es incapaz de responder ni a las preguntas más elementales, entonces ¿cómo me voy a sentir intelectualmente satisfecho? Es contradictorio. Es contradictorio. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Pregúntale a un ateo. ¿Por qué existe algo en vez de nada?
si Dios no existe, y la ciencia nos ha dicho que el universo, la materia, el tiempo y el espacio comenzaron a existir, tuvieron un principio. Si Dios no existe, entonces antes que existiera la materia, el espacio y el tiempo, no había nada. Y si no había nada, ¿qué es lo que iba a pasar? No, otra vez. Si no había nada, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. Donde no hay nada, nada pasa. Entonces, el ateo tiene que explicar por qué hay algo en vez de nada. Y sin Dios en la fórmula, no hay cómo contestar esa pregunta. No hay cómo contestarla. En la segunda charla, en el Nuevo Ateísmo, tocaré un poquitico sobre Stephen Hawking y la respuesta que él da a cómo comenzó todo sin Dios, para que veamos hasta dónde llega la imbecilidad de hombres brillantes. ¿De dónde proviene la vida? ¿De dónde proviene la vida? Pregúntale a un ateo. Para que te dé una, pero te tiene que dar una respuesta que sea intelectualmente satisfactoria. No, el Big Bang, hubo una explosión. Buenísimo, aceptamos que hubo una explosión. ¿Y qué fue lo que explotó? Bueno, era materia inorgánica. Bueno, está bien, aceptamos materia inorgánica que haya explotado. ¿Ok? ¿Y qué pasó? No, la materia inorgánica se llenó todo el universo. Y la Tierra es una de esas piedras que es producto de esa explosión. Y el Sol es otra. Ok, vamos a asumir que todo lo que estás diciendo es verdad. ¿De dónde nació la vida? ¿En qué momento una sustancia inorgánica pasó a ser orgánica? ¿En qué momento una piedra o una partícula de arena o una molécula de helio o de hidrógeno se convirtió en un ser viviente? ¿En qué momento? No, el problema es que hay que darle tiempo. Le damos tiempo y con suficiente tiempo todo es posible. Yo no sé ustedes, pero eso no me satisface. Usted puede coger una piedra ahí del patio, póngala arriba de la mesa y déjela ahí 1000 años y esa piedra no va a salir caminando. No, 1000 años muy poco, póngala ahí 1 billón de años. Tampoco. Y si duraría 1000 millones de años, todavía seguiría siendo una piedra. ¿En qué momento el ateísmo no puede responder esa pregunta? Y decir que me siento satisfecho intelectualmente con esta postura. ¿De dónde? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? El ateo te dice, tú no tienes propósito. Sí, pero es que yo sé que eso es lo que tú dices, pero yo encuentro en mí que sí tengo propósito. Y encuentro en el mundo en el que yo vivo en que sí tengo propósito. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo 10 dedos? Y 2 manos. Hay un propósito. ¿Por qué tengo 2 pies? Hay un propósito. ¿Por qué soy capaz de reproducirme? Hay un propósito. Tal pareciera que una fuerza impersonal, una fuerza material, diseñó un sistema funcional y con propósito. Eso no me satisface intelectualmente. Por tanto, el ateísmo es intelectualmente totalmente insatisfactorio. Y número 5, el teísmo es intelectualmente satisfactorio. El 4 es que el ateísmo no satisface intelectualmente. La razón número 5 por la cual no soy ateo es porque el teísmo sí me satisface intelectualmente. Dios provee la mejor explicación de la existencia de entidades abstractas. El ateísmo no tiene ni posibilidad de responder a la existencia de entidades abstractas, excepto negando su existencia, pero eso se hace bien difícil cuando el científico y el matemático trabajan con entidades abstractas. Todos los días son sus herramientas de trabajo. Dios provee la mejor explicación por la cual existe un universo. Porque sin Dios la nada para siempre hubiera sido nada.
Dios provee la mejor explicación del orden altamente complejo del universo. Lo que observamos en la ciencia, a nivel molecular, a nivel de astronomía, en la física, en la química, en todas partes encontramos un orden altamente complejo. Señales de una mente divina detrás de ello. Eso me satisface intelectualmente y responde con razón a lo que yo puedo observar en el mundo en el que yo vivo. Dios provee la mejor explicación de la existencia de la moralidad absoluta. Hay una razón por la cual en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los lugares, hay ciertas cosas que el hombre siempre ha considerado que son inapropiadas, que son malas. En ninguna cultura, en ninguna sociedad, matar a un niño por el placer de hacerlo, o violar a una mujer, o hacer semejantes atrocidades, es aceptable. El asesinato nunca ha sido aceptable, el robo es inaceptable, la inmoralidad es inaceptable, en todas las culturas. ¿Por qué razón será? Porque dice la palabra de Dios que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Eso me satisface y me da una razón muy razonable para entender por qué existe una moralidad absoluta. Y no tengo que titubear como hace Dawkins y Harris y todas estas personas tratando de explicar esa moralidad absoluta sin tener a Dios en el arsenal, sin poder recurrir a Él como una respuesta. Dios provee la mejor explicación de las verdades históricas concernientes a la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es posible que un hombre venga a este mundo, muera y resucite el tercer día? El ateo no te puede responder. Lo más que te puede decir es que la resurrección es un mito, pero eso ya se ha demostrado que no lo es. Tengo otra charla completa con toda la evidencia extra bíblica que demuestra que Jesucristo resucitó, porque quedó documentado por los historiadores. Entonces, ¿quién da la mejor respuesta? Jesucristo resucitó porque lo que Él dijo que Él era, Él era. Dijo que era Dios y lo demostró con una tumba vacía. Eso me satisface intelectualmente a mí. Y Dios puede ser conocido. Y Dios puede ser conocido y experimentado de forma inmediata. El que quiere conocer a Dios lo puede conocer. Y te digo, la próxima vez que un ateo te diga que Dios no existe y te dé razones por las cuales él cree que Dios no existe, esta es la respuesta más simple que tú como creyente le puedes dar. Señor, usted dirá que Dios no existe, pero yo hablé con Él esta mañana. Porque lo podemos conocer. Quiero terminar demostrándote en una manera visual las distintas filosofías y lo absurdo que son comparado con nuestra filosofía cristiana. Para que entendamos que nuestra postura es la postura razonable. Nosotros somos lo que proporcionamos nuestra creencia a la cantidad de evidencia que tenemos. Un teísta, nosotros, es alguien que cree en un Dios personal, creador del universo, pero independiente del universo, o sea, independiente del mismo universo que Él ha creado. Por ejemplo, este cuadro de Thomas Kinkade, a mí me encanta Thomas Kinkade como pintor. Es un pintor cristiano, pero pinta precioso, es conocido por la forma en que él maneja las luces. En todos sus cuadros, él maneja lo que es la iluminación, las luces, como muy poca gente lo saben hacer. Pero el teísta, usted y yo miramos este cuadro y decimos, ¿qué cuadro más lindo? Hay árboles, hay una mata, hay un lago, un rito que pasa, una canal, hay una persona, hay animales. ¡Qué precioso! Hay un cuadro y el que pintó ese cuadro es Dios. La naturaleza en la que nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros vivimos, ese es el cuadro que Dios pintó. Ese es el Dios que creemos nosotros. Cuando vas al panteísta, que no lo hemos tocado hoy, pero un panteísta es alguien que cree en un Dios, pero es un Dios impersonal. Literalmente
Dios y el universo son lo mismo. Dios está en todo y es todo. El árbol es Dios, los animales son Dios, usted y yo somos dioses. Entonces el panteísta mira el mismo cuadro y tiene que asumir que el cuadro se pintó a sí mismo. Porque Dios, el Dios del panteísmo, no es independiente del mundo que ha creado, por lo tanto, es el cuadro que se pintó a sí mismo. Lo cual ya nos suena bastante absurdo, pero no se compara con el ateo. El ateo es alguien que no cree en la existencia de ninguna deidad. El ateo ve el cuadro del mundo de que nosotros vivimos y la naturaleza y dice que el cuadro vino a ser el producto de una explosión masiva en una fábrica de pintura. Parece un poco absurdo. 5 razones por las cuales no soy ateo. No soy ateo porque el ateísmo es filosóficamente indefendible, es científicamente absurdo, éticamente insostenible, intelectualmente insatisfactorio, y porque el teísmo, nuestra creencia, es intelectualmente satisfactoria. Y porque conozco al Dios que el ateo niega. Dios le bendiga. Bueno, estábamos escuchando al apologista Juan Valdés con este tema, una excelente conferencia, 5 razones por las que no soy ateo. Espero que ustedes, amigos oyentes, hayan disfrutado de este espacio, Razones para la Fe. Hoy, con esta muy buena exposición, con la conferencia que estuvo en el pasado Congreso de Apologética. Este programa lo dirige el pastor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán. La próxima semana, sintonícelo a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes por su atención. Los esperamos para que estén con nosotros en Razones para la Fe la próxima semana. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.